Rubén Quiroz Ávila, bienvenido a esta entrevista por el libro Apocalipsis Peruano, el caso del teólogo Francisco de la Cruz en el Perú del siglo XVI. Una pulcra edición muy cuidada del grupo Heraldos Editores. Vamos a ilustrar a nuestra audiencia algo sobre Francisco de la Cruz, como una ilustración introductoria. En el siglo XVI, en pleno auge del virreinato del Perú, emerge una figura singular y profundamente disruptiva, Francisco de la Cruz. Fraile dominico, rector de la Universidad de San Marcos y uno de los pensadores más radicales de su tiempo. Su visión teológica, marcada por el anuncio del juicio final y la reivindicación espiritual del Nuevo Mundo, lo lleva a enfrentarse con la ortodoxia católica y a ser condenado por la Inquisición en 1578. Su caso revela el conflicto entre una espiritualidad emergente y el dogma institucional, y plantea interrogantes sobre el papel de América en la historia religiosa global. Este es el trasfondo y el contexto histórico en el cual usted se enfrenta en su libro Apocalipsis Peruano. En primer lugar, gracias Gustavo por la invitación y por el trabajo que haces de difusión cultural y fundamentalmente por la apertura al diálogo, ¿no? En un país que tiende a más bien tener puentes rotos, siempre abrir un pórtico para conversar, para intercambiar enfoques y perspectivas es muy saludable. En ese sentido, la presencia de este personaje dominico, Francisco de la Cruz, efectivamente además rector de San Marcos y uno de los teólogos más relevantes de mitad del siglo XVI, por muchos años, y diría yo siglos, fue ocultado. Fue ocultado por razones que están entre una posición teológica distinta, con una clave de lectura sumamente singular, y por sus evidentes resultados políticos de esa lectura. Francisco de la Cruz se atreve a plantear que existe la posibilidad inminente, además, de una renovación de la humanidad. Y lo explica con los códigos bíblicos del siglo XVI y la tradición como referente para justificar esa lectura. Efectivamente, una de las características de la postura de Francisco de la Cruz es que él afirmaba que el juicio final era inminente, que el nuevo mundo debía liderar la renovación espiritual del cristianismo, ya no Roma, y que los indígenas, mestizos y mujeres eran el verdadero pueblo elegido de Dios. Además, la cristiandad europea ya había perdido su legitimidad espiritual, lo cual realmente impactó en Europa debido a que estaban ellos en plena guerra contra el protestantismo. Tienes un siglo XVI en la que se inicia la estabilización política con la implementación del virreinato en el Perú, es decir, el poder político como una forma de detener y controlar las resistencias. En el siglo XVI, el virrey Toledo es el que ejecuta principalmente esta reorganización y va a fundar la arquitectura política de los siglos precedentes también. Y por supuesto, hay un contexto en el que la disputa sobre los modelos civilizatorios posibles del Perú aún permanece. Había o estaba siendo derrotada la visión incásica, el mundo andino, por lo menos en la versión del Tahuantinsuyo, que es la derrotada. Había todavía algunos focos de resistencia de los vestigios panacales. Sin embargo, a la vez, como es obvio, en una situación de alta tensión sobre los modelos civilizatorios, había otras propuestas. Recordarán ustedes el caso de Gonzalo Pizarro y sus rebeliones que llevó a la guerra civil
antes de la instalación del virreinato en su totalidad, y una versión aún mucho más radical que era la de Lope de Aguirre, el azote de Dios, ¿no? La ira de Dios, que planteaba más bien una autonomía y daba argumentos de índoles teológicos y fundamentalmente políticos y de derecho de posesión. Sin embargo, esto no tenía una densidad conceptual, no estaba empujada por un mecanismo de trama discursiva de complejidad distinta, por lo tanto los argumentos eran o solían ser muy simples. Lo que sucede con Francisco de la Cruz, que es un giro absoluto a esta posición. Él más bien plantea, acudiendo a lecturas muy profundas, recordemos que es el teólogo o uno de los teólogos más importantes del Perú, y que por supuesto acude a la interpretación que la situación del siglo XVI es una oportunidad para la civilización. Por lo tanto, es inminente la renovación a través del desplazamiento del centro europeo de Roma hacia un nuevo centro que sería América. Y este estaría en el Perú, en particular en Lima como la Nueva Roma. Ergo, este desplazamiento geográfico era también un desplazamiento simbólico, porque atribuía a que las condiciones evidentemente de mestizaje intenso era un ejemplo claro, un signo de que la nueva civilización cristiana, fundada a través de la destrucción del antiguo orden y el surgimiento de un nuevo horizonte de convivencia cristianizado, solo podía darse en reconocimiento de todos aquellos que formaban parte de estos nuevos sujetos como tales, ¿no? Claro, de ahí que la Inquisición no lo condena por su versión política, no es un subversivo político, sino que lo condena por herejía doctrinal y específicamente lo acusa de tres cosas: alumbradismo, o sea, creencia en la revelación directa del Espíritu Santo, algo así que lo que le pasó a Joaquín de Fiore. También lo acusa de dogmatismo profético, o sea, afirmaciones sobre el fin del mundo y su rol como mensajero divino. Y la tercera acusación: haber reinterpretado radicalmente el cristianismo con una ruptura con la doctrina oficial. La Inquisición es un brazo operativo de orden religioso fundamentalmente. Por lo tanto, los argumentos con los cuales es acusado y luego incinerado tienen, por lo tanto, una dependencia de ese orden. José de Acosta es uno de los artífices de la contraargumentación a nivel del orden teológico, ¿no? Pero la lectura que estoy planteando, que es fundamentalmente la consecuencia de sus planteamientos de orden social. No es extraño que alguien sea cuestionado por un asunto teológico, castigado seguro, pero las posibilidades de la conmoción que iba a provocar una lectura de esa índole en un orden naciente, ¿no?, eran totalmente contrarias a la posición oficial. Entonces hay que leer más allá de lo literal, ¿no? El pretexto es evidente, un asunto de orden o dimensión meramente teológica, pero es insuficiente e incompleta una lectura así. Claro, tanto es así que su interpretación puede ser vista como un desplazamiento del eje doctrinal hacia lo político-cultural y estar proyectando categorías modernas sobre un contexto colonial al que no le corresponde. Generalmente cuando uno lee, y eso lo hemos aprendido de los maestros hermeneutas, lo lee pues bajo sus claves contemporáneas, ¿no? Y uno va afinando y va planteando sobre esos escenarios de lectura, no solamente las definiciones y los niveles de conceptualización de ese acercamiento aproximación. O sea, no hay una neutralidad, no existe una posición ahistórica o atemporal a la cual uno va a leer. Uno lee evidentemente desde su época, ¿no?
Entonces, lo que estamos haciendo es describiendo una situación. Es un individuo que en el siglo XVI construyó un edificio teológico con consecuencias sociales gravísimas para el orden imperante, que estaba naciendo además, y se estaba instalando además. Esa es la lectura. ¿En qué medida su interpretación no desdibuja el contexto teológico original al poner énfasis en los aspectos político-culturales? Porque no hay un canon sobre la forma como tú subrayas sobre cuál vas a tú desmembrar o desplegar los argumentos de un individuo que lo hace, ¿no? Decir que desdibuja o no es una posición muy subjetiva de alguien, es su opinión. Uno, como yo lo estoy planteando, considero que lo teológico en ese momento, además post-Trento y en plena contrarreforma, era el debate cotidiano. Era obvio que estaba referido a una situación de índole teológica, porque esa más o menos es la situación normal en la época. Pero no se trata de la descripción de eso, sino sería este texto, este ensayo, un acercamiento de ese orden solamente. Y no se trata de lo obvio. Se trata de cómo tiene esto un resultado que podría haber alterado la ruta con la cual iba a seguir el Perú naciente de la época, ¿no? Entonces, ese es el aporte del ensayo. Claro, Esa es la clave distinta a una lectura meramente literal. efectivamente. Usted tiene el mérito de haber rescatado y revalorizado una figura olvidada, como Francisco de la Cruz. Pero ¿en qué medida no se ha corrido el riesgo de simplificar la complejidad doctrinal de sus afirmaciones? Uno intenta ser pedagógico y la pedagogía no significa la simpleza, ¿no? Es más, no tiene nada de malo la simpleza. La simpleza es una forma muy adecuada de transmitir las ideas de que uno considera, del emisor, y uno se vuelve un canal, ¿no? Uno puede encontrar géneros para hacer eso. Uno puede, como yo puedo haberlo hecho, estoy entrenado académicamente para poder hacerlo, incluso si quieres mucho más denso, ¿no? Este es un ensayo. Los ensayos son, al fin y al cabo, una hipótesis de lectura, ¿no? Que va a ser contrarrestada con lectores, y seguro, y son más bien una provocación para acercarse a una figura que creo fundacional para entender el Perú del siglo XVI. Efectivamente, usted no solamente lo presenta a Francisco de la Cruz como un disidente religioso, sino también como un pensador que piensa desde el corazón del virreinato del Perú y que se atreve a imaginar otra cristiandad, pero nacida desde América. Aquí lo peculiar que hace pensar el asunto es eh, que fue bastante drástica la Inquisición al ordenar que fuera quemado en la hoguera, siendo él sacerdote. Es cierto que estaban en Europa en plena guerra contra los protestantes, el calvinismo y otras vertientes consideradas como herejías. Sin embargo, ¿no le parece que es controvertible que lo hayan sido tan drásticos con Francisco de la Cruz? No, es una forma de operar estandarizada para el castigo público de alguien que durante años además se resistió a los embates teóricos para que desista de la cruz su enfoque. Una perspectiva que sobrevivió al castigo en la prisión. Además, recordar la prisión peruana en el siglo XVI en Lima, ¿no? Era el infierno mismo, ¿no? Alguien que ha persistido con una posición de ese nivel, que uno lo que hace en general es describirla, ¿no? Uno no toma partido si eso es correcto o incorrecto, si es moral o inmoral. Esa es una decisión de los lectores. Uno describe un hecho, lo pone en una panorámica en la cual debería, o considero podría incorporarse para amplificar o profundizar los niveles de tensión y discusión del siglo XVI peruano, ¿no? Y considero que eso nos daría elementos para entender, tal vez de otra manera, o por lo menos alimentar o ayudar a una comprensión mayor de la etapa fundacional del Perú, ¿no? Por lo menos la que entendemos hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, es normal que la Inquisición actuara de esa manera. Era su función, es un órgano de control y de castigo público, ¿no? Y requerían el segundo quemado, ¿no? En la Plaza Mayor. Quería un castigo que fuera además de ese nivel de ensañamiento, ¿no? Que era como una lección para todos aquellos que se atrevieran. Entonces no es gratuita este ritual de asesinato público, ¿no?
Para poder entender mejor este desplazamiento del eje doctrinal hacia lo político-cultural, ¿podría especificarnos de qué manera rompió con la estructura doctrinal que sostenía tanto la Iglesia como el Imperio? La primera es que evidentemente hay una situación muy habitual en el momento de la expansión imperial a través de la evangelización. Era el suponer que la cristiandad se expandía y el primer gran problema que tuvo esto en América fue el no reconocimiento de los habitantes de América como humanos. Es decir, un vaciamiento de su ontología, que hubo un debate todo el siglo XVI que el famoso Sepúlveda versus las Casas intentó resolver, ¿no? Sepúlveda desconocía, ¿no?, la humanidad para justificar la guerra justa, con argumentos aristotélico-tomistas, recordarán todos ustedes, constituyó una serie de condiciones de deshumanización para, evidentemente, hacer una más eficaz ejecución del control bélico y de los recursos. Las Casas suavizó, ¿no?, y le dio una dimensión muy cercana al humano, porque si no se caía el proyecto de evangelización. Uno no evangeliza a no humanos, evangeliza a aquellos que tienen la posibilidad de ser reconocidos como salvos, y eso solamente es factible en tanto reconoces a los habitantes de América en todas sus variantes culturales como cristianizables. Entonces es evidente que esto es un giro de las Casas y que se va a encontrar con una muralla, ¿no?, de una percepción ontológica que ha vaciado esta cualidad humana en las personas que estaban en ese momento conviviendo aquí, ¿no? Claro. Usted presenta a Francisco de la Cruz como un profeta latinoamericano y por eso no pretende reconstruir fielmente su teología, sino releerla como símbolo de resistencia y de posibilidad política. Hay que releerla, siempre hay que releer las cosas, ¿no? Eso a mí es una posición. Y aquel que pretende una lectura definitiva, pues no hace filosofía, no hace dogmas, hace religión, ¿no? Desde mi punto de vista, insisto en esto, la incorporación de Francisco de la Cruz al debate sobre la época fundacional del Perú va a ayudar a entender, por ejemplo, por qué tenemos esta tentación tan mesiánica. O sea, de la Cruz es un individuo que lee que de pronto toda la historia global nace en el Perú o va a renacer en Lima y va además tener una composición peruana. Como ustedes recordarán, durante su historia, durante siglos, hay mucha gente que asume esa forma de entender la historia. Es una lectura evidentemente mesiánica, milenarista, y que en este caso tiene las claves apocalípticas que han sido además una constante en nuestro país. No es un apologético a favor de don Francisco de la Cruz, es una descripción de un hecho que va a develar cómo nuestra forma, cómo nos hemos ido organizando, tiene ciertas condiciones irracionales, ¿no? Ciertas condiciones que tienen sustentos teóricos y en este caso ha sido sepultado por muchos años y que curiosamente los propios registros inquisitoriales son los que han salvaguardado un poco la ideología y la visión de este señor. En ese sentido, ¿en qué medida permite su libro reactivar el poder imaginativo del pensamiento de Francisco de la Cruz en clave emancipadora? Porque bajo una lectura en la que se entendía que no habría disputas sobre la forma como íbamos a convivir desde el siglo XVI, ante la caída del Tahuantinsuyo que había organizado las formas por lo menos andinas y parte de la costa, había derrotado a las culturas anteriores, las controlaba, tenía una administración de recursos favorable a una organización vertical, ¿no? Panacal y profundamente jerárquica, se estaba cambiando y girando hacia una situación de colonialidad, ¿no? Entonces, en el interín hay historias derrotadas. En los entresijos de esa disputa hay narrativas que fueron sepultadas. Esta es una de ellas. Ahora hagamos un ejercicio de razonamiento contrafáctico y le preguntamos, ¿qué hubiese sucedido si no era condenado por la Inquisición? Bastante contrafáctico, pero que se hubiese
¿Qué hubiese sido del Perú si la propuesta de Francisco de la Cruz hubiese prosperado? Esta es como una pregunta tipo Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan. Bueno, las hipótesis tienen igual ciertos elementos que son realistas, ¿no? Una hipótesis no puede plantearse sobre la mera imaginación creativa o lírica, ¿no? Una situación como la que plantea De la Cruz está prácticamente condenada al fracaso, ¿no? Sus únicos elementos que tenía, aparte de una conspiración política muy cerrada, más llena de entusiasmo, no tenía acceso a los recursos ni políticos, ni económicos, ni religiosos. Estaba perdido, ¿no? Pero eso no evita que el registro de su escenario planteado exista, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con el Perú? Bueno, no lo sé, ¿no? No voy a sostener una hipótesis en la que probablemente mis elementos estén todavía incompletos para suponer con una profunda y lograda imaginación lo que podría haber sucedido. Claro. Bueno, dejamos las cámaras para que usted pueda transmitir un mensaje incisivo y penetrante a su público sobre este interesante trabajo de investigación, sobre este caso del teólogo Francisco de la Cruz en el Perú del siglo XVI, olvidado por completo y que usted lo ha rescatado del olvido. Importante subrayar de que hay todavía mucho campo para la investigación en el Perú. No se ha agotado los factores o los vectores posibles que nos ayuden a entender mejor cómo somos. Entonces hay redescubrimientos, hay revelaciones, hay enormes posibilidades para seguir haciendo investigación. Este es el resultado de una investigación, de una preocupación. Por lo tanto, considero que ayuda o puede favorecer y recordarnos a todos lo que puede significar la investigación académica en nuestro país, ¿no? Y evidentemente invitarlos también a leer el texto porque es un texto más bien de índole provocativa, para que se pueda entrar a capas mucho más profundas sobre el pensamiento de Francisco de la Cruz, sobre el contexto, sobre el siglo XVI. En el Perú ha solido tener más bien una prioridad del siglo XVII para arriba, ¿no? El siglo XVI se ha visto con cierta polvareda, con cierta nebulosidad. Entonces les invito a leer el texto Apocalipsis peruano, que puede tal vez ser interesante para todos aquellos que nos preocupamos o seguimos insistiendo que es factible encontrar elementos para poder leer al Perú de otras maneras. Muchas gracias. Doctor Rubén Quiroz Ávila, muy agradecidos por esta interesante entrevista y lo esperamos en su siguiente contribución intelectual. Muchas gracias.